Paz del Señor, iglesia. Buen día. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, en primer lugar, la verdad que creo que todos estamos agradecidos al Señor de que podamos predicar libremente su palabra cada domingo, libremente en las calles o a quien quieramos. Y la verdad que es un buen motivo para agradecer este año de que nunca hubo un impedimento para que su palabra sea predicada. Así que gracias a Dios por este año, la verdad que gracias a Dios por sostenernos en la fe, en su iglesia. Y bueno, como todo fin de año, uno o la mayoría de las personas comienza a considerar lo que pasó del año, qué tal fueron las cosas, y ya comenzando a pensar en lo que va a venir. Y muchas veces pensamos en cosas que nos sucedieron, y es muy común que cuando pasamos cosas, es muy común que cuando suceden cosas que a nosotros no nos gustan o a las que las llamamos malas, o cuando nos toca pasar por enfermedades, crisis, tristezas, escuchemos a personas con muy buenas intenciones que quieran consolarnos o animarnos y nos dicen que por algo suceden las cosas, o para algo seguramente te está sucediendo estas cosas. Es muy común escuchar eso y hasta nosotros tal vez utilizamos, incluso cuando también planeamos algunas cosas de alguna manera y resulta que las cosas salieron totalmente diferente a lo que nosotros habíamos planeado, pero al final de cuentas el resultado sale bueno. Es muy común que te digan por algo pasan las cosas, o incluso nosotros pensar que, bueno, por algo pasaron las cosas y al final resultó en algo bueno, ¿no? Así que puede ser que este año que pasó fue un año donde te tocó pasar por momentos difíciles que ni siquiera estaban en tus planes, no tenía nada que ver con lo que incluso te habías propuesto al principio del año, nada que ver con tus planes, con tus metas, y entonces piensas, ¿por qué será, Señor, que me están pasando estas cosas? ¿Cuál es el motivo de todo esto que me está pasando? ¿O qué beneficio hay en esto que estoy atravesando? ¿Por qué me pasaron ciertas cosas? O tal vez incluso este año que va a venir te toque pasar por momentos difíciles o cosas que ni siquiera estén en tu mente en este momento, que ni siquiera las estés imaginando. Puede ser cosas incluso también buenas que ni siquiera las estés pensando, o cosas a las que nosotros llamamos malas. Y te vas a encontrar pensando estas mismas cosas. ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Cuál es el fin? O tal vez siga repitiendo la frase, por algo pasan las cosas, sin saber el para qué. ¿Cuál es el propósito de todas las cosas? Y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. El para qué son todas las cosas que nos suceden o que pasan alrededor, o las cosas que pasan incluso en todo el mundo. Y vamos a ir a Romanos 8, 28 y 29. Y este texto es muy conocido, ya que contiene la cadena de la salvación, ¿no es cierto? Pero yo me voy a centrar solamente en estos dos versículos, el 28 y el 29. Dice,
Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que como primer punto, vamos a ver que todas las cosas, este texto nos dice que todas las cosas, nada menos, absolutamente todas las cosas colaboran para el bien. No solo la prosperidad va a colaborar para el bien de sus hijos, sino también la adversidad va a colaborar, va a contribuir, va a ayudar para el bien de sus hijos. No solo el gozo y la felicidad, sino también el sufrimiento y la tristeza colaboran para el bien de sus hijos. Porque a veces confundimos y pensamos de una manera muy mundana y concluimos que si me va bien en todo y no me pasa nada malo, Dios entonces está conmigo y me está ayudando. Pero si me toca pasar por una adversidad, entonces comenzamos a dudar del cuidado del Señor y de que lo que está haciendo es para el bien. Pero acá las Escrituras nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y este es el segundo punto. Los que aman a Dios. Fíjense que aclara muy bien y no podemos aplicar lo que dice este texto, que todas las cosas ayudan a bien, a alguien que no ama a Dios. No podemos aplicar estas palabras para consolar a alguien que no cree en Cristo y decirle que lo que está pasando es para el bien de él. Pero sí podemos y debemos recordarnos a nosotros mismos y recordarnos a nosotros como hermanos en la iglesia constantemente que las cosas que nos suceden a los hijos de Dios son para el bien. Todas las cosas que suceden en este mundo son para el bien de los que aman a Dios, de sus hijos. Entonces, es solamente a los que aman a Dios que todas las cosas colaboran para el bien. ¿Y quiénes son estos que aman a Dios? Son aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Conforme al propósito de Dios son llamados. No es según el propósito del hombre o según el propósito de este mundo, sino el propósito soberano de Dios, que estas personas fueron llamados eficazmente por Dios. Son estas personas en las cuales el Espíritu Santo de Dios obró en su mente, en su corazón, y se dieron cuenta que realmente son pecadoras ante un Dios santo. Se dan cuenta de su necesidad y entonces corren a Cristo y lo tienen a Él como Señor y Salvador. Estos son los que realmente aman a Dios. Aquellos que primero fueron amados por Dios y ahora le aman a Él. Como dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acá, en el texto de Romanos, nos está diciendo que Dios conoció de antemano nuestras buenas obras y por eso es que nos amó, por eso es que nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, sino que dice a los, y se está refiriendo a personas, a los que antes conoció, se está refiriendo a personas. Y esta palabra conoció se refiere a tener una relación, a una cercanía, a una familiaridad, a los que antes conoció, a los que antes amó también podríamos traducirlo. O un ejemplo de Juan 10,
14, hablando Jesús de las ovejas, la parábola de las ovejas, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Dios conoció a sus hijos de antemano. Conoce el Señor a los que son suyos, segunda de Timoteo 2:19. Entonces, estas personas a las cuales el Señor conoce muy bien, que los amó, que tiene una relación con ellos, son aquellos que desde la eternidad fueron amados por Dios y son ahora los que aman a Dios. Y todo, absolutamente todo lo que sucede en cada rincón del universo va a ayudar y va a contribuir para el bien de esos a quienes Dios ama y ha elegido para que sean sus hijos. ¿Quiere decir este texto que todo va a contribuir para el bien de sus hijos en el sentido de que todo va a ser para que ahora andemos bien en el sentido económico, en el sentido de salud, en el sentido de poder, fama y cosas de este mundo? Para nada, claro que no. No es lo que la Biblia está enseñando. Entonces, ¿en qué sentido ayuda para el bien? ¿Qué es ese bien para lo que colabora todo lo que sucede en este mundo para sus hijos? ¿Qué es ese bien? Y con esto pasamos al tercer punto, que es conformarse a la imagen de Cristo. El primer punto es que todas las cosas ayudan para el bien, el segundo a los que aman a Dios y el tercero es a conformarse a Cristo. El versículo 29 de Romanos dice que estas personas que Dios conoció de antemano, que los eligió, que los amó de antemano, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo que vemos en este texto es que desde la eternidad, la meta o el propósito de Dios por el cual Dios nos salvó no es simplemente llegar al fin de cuentas a entrar al cielo. No es solamente salvarnos y ya, sino que la meta es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que quede claro, Dios predestinó a sus hijos para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen de su Hijo. Si vamos a Efesios 1, 4 y 5, nos está diciendo lo mismo Pablo. En otras palabras, y nos dice, según nos escogió en Él, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces vemos nuevamente que hay una meta, un propósito por el cual Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La idea es que vayamos conformándonos más a Cristo, que vayamos creciendo en santidad, en amor. Entonces podemos concluir que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, ayudan para el bien de sus hijos y que ese bien o esa meta a la cual todo ayuda para bien es que nos conformemos más y más a Él. Ese es el propósito por lo cual Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y en estos tres puntos que acabamos de ver, implícitamente podemos notar la condición en la que estamos como hombres.
como personas. Relacionado con el primer punto, que todas las cosas ayuden para bien, nos quiere decir que no estamos tan bien. Quiere decir que no estamos tan bien y que todas las cosas tienen que ayudarnos a bien. Que necesitamos una ayuda para ir hacia el bien. En segundo lugar, que la palabra nos aclare que a los que aman a Dios, nos dice que no todos aman a Dios dentro de esta humanidad. Eso es lo que vemos también. Y en tercer lugar, que nos haya predestinado a ser semejantes a su Hijo, nos está queriendo decir que aún no somos semejantes a sus hijos. Así que implícitamente nos está dando nuestra condición. Y para aclarar un poco más esto, si nos vamos al principio, cuando Dios creó las cosas y cuando hubo terminado de crear, Génesis 1:31, dice que y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. ¿Qué pasó en el medio si Dios creó bueno y en gran manera y ahora estamos en esta condición? Que todas las cosas tienen que ayudarnos para bien, que Dios tiene que permitir cosas para que nos vayamos conformando a la imagen de su Hijo, que no todos son sus hijos. Cuando Dios creó todas las cosas, he aquí era bueno en gran manera, incluyendo al hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios lo creó a su imagen. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que todo era bueno en gran manera y no había necesidad que las cosas ayuden para bien, porque todo era perfecto. El hombre amaba a Dios y como fue hecho a la imagen de Dios, no había necesidad de conformarse a Él, ya que fue creado a imagen de Dios. Pero hubo un problema. Cuando el hombre pecó contra Dios, esa imagen de Dios en el hombre fue distorsionada por el pecado. No fue eliminada completamente, pero sí fue distorsionada. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cayó toda la creación. Adán, nuestro representante como hombre ante Dios, pecó, desobedeció y con él pecamos todo. Todos estábamos incluidos en los lomos de Adán. Él era nuestro representante ante Dios y la decisión que él tomó, las tomó por todos nosotros, por todo el género humano, ¿no? Y esa es la condición en la que nacemos todos en este mundo caído. Nacemos separados de Dios, nacemos bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios, que es la muerte y la destrucción por haber pecado contra un Dios tan santo. Así que esa es la condenación, esa es la condición en la que nacemos, separado absolutamente de Dios. Pero automáticamente después de la caída, nosotros encontramos en la Biblia que Dios promete un nuevo representante, no como el Adán, no como ese representante que teníamos y que falló ante Dios y que por eso vino la muerte. Un nuevo Adán por medio de quien serían restauradas todas estas cosas. Y ese es Cristo, a quien continuamente estamos predicando. En Génesis 3:15, hablando de la mujer por medio de quien vendría el Hijo de Dios, Dios le dice a la serpiente: esta te herirá en la cabeza. Esta mujer va a traer
al mundo al Hijo de Dios, quien le dará un golpe mortal al pecado. Adán fue creado a imagen de Dios, nuestro representante ante Dios, no pudo cumplir absoluta y perfectamente la obediencia que Dios demandaba del hombre, y así tener una vida perpetuamente sin morir y sin la caída que entró por el pecado. Él no pudo cumplir, no obedeció y por lo tanto vino el pecado y por el pecado vino la muerte. Pero vino un segundo Adán, un segundo representante, Jesús, el Hijo de Dios, y no alguien creado, sino la imagen misma de Dios venía a este mundo a tomar forma de hombre. Tomó la forma de un hombre y se puso como un representante. Él se puso como representante de los suyos, de su Hijo, de su iglesia. Él es el que nos representó y nos representa ahora delante del Padre. Él vino a obedecer absoluta y perfectamente a Dios lo que Él demandaba, y así ganar la vida perpetuamente que Adán no pudo ganar con su obediencia, sino que vino Cristo, el segundo Adán, cumplió absolutamente la demanda de Dios, se puso como nuestro representante y así ganó la vida perpetuamente para sus hijos. Y no solo eso, sino que también nos representó ante Dios en la muerte. Nosotros éramos los que teníamos que ir a morir, pero fue nuestro representante y murió en nuestro lugar. Fue nuestro delegado, fue nuestro representante, como vengo diciendo. Él se puso en nuestro lugar y murió la muerte que nosotros debíamos morir, como cantábamos hace un rato. Vivió la vida que yo no pude morir y murió la muerte que yo debía morir. Él tomó lugar y sufrió el castigo en tu lugar y en mi lugar. ¿Crees en Jesús como tu representante ante Dios? ¿Le abrazas al Señor como tu Salvador? Si crees en Jesús como tu representante, hoy mismo tienes vida eternamente, perpetuamente, para siempre. Y no por vos, no por lo que seas vos, por tus obras o por quién eres, o por algo que hagas, sino solamente por creer en Él, por creer que Él obedeció a Dios en tu lugar, por creer que Él murió por tus pecados. Así que te animo en esta mañana a creer en Él como el Señor Jesús, como tu Salvador. Y si no crees, ¿seguirás en la condición en la que naciste? Porque tomar una decisión en creer en Jesús es para salvación, pero no creer en Jesús también es tomar una decisión en seguir en la condición en la que naciste, seguir en la condición de pecado y de muerte, que es la consecuencia del pecado, es el castigo de Dios. Así que te animo a no seguir en esa condición, sino a creer en Jesús y dejar de ser un pecador por naturaleza, aguardando la condenación eterna. Eso es lo que aguarda la creación y la humanidad que
va a ser destruida. Así que te animo en esta mañana a correr a Cristo hoy mismo en busca de salvación. Y si ya sos un cristiano, también debes saber esto, recordarlo para todo el año que viene y para toda la vida de su palabra, ¿no? Que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas, absolutamente todas las cosas. 1 de enero, cuando vengas de la casa de los parientes y ahí pasó algo en el camino, todas las cosas ayudan para bien. O puede ser que estemos entrando ahí el 12:05 y pasen cosas. Puede que Dios esté puliendo nuestro carácter. ¿Cuántas cosas pasan en cada una de las vidas? Y debemos recordarnos que es para el bien de sus hijos. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que pasa en este mundo caído, debemos ser conscientes que estamos en un mundo caído. Y eso incluye toda la creación que produce cardos y espinas continuamente. Todo el universo, todas las personas, e incluso vos mismo con tu viejo hombre y con tu cuerpo que se va muriendo y se va enfermando por consecuencia del pecado, van contribuyendo para el bien. Todas estas cosas van a ayudarte para el bien, a ser más y más como Cristo. Si esa no es nuestra meta, o cuando nos olvidamos de esa meta durante el vivir o durante un tiempo, nos encontramos renegando con las cosas que pasan, nos encontramos renegando con la salud, nos encontramos renegando con la economía, nos encontramos renegando con cuántas cosas que pasan. Porque nos olvidamos de que Dios está coordinando todo para el bien de sus hijos. Y aunque nosotros nos olvidemos, Dios no se olvida, Dios va a seguir orquestando todas las cosas para el bien de sus hijos. Él te escogió, Él te llamó, Él te justificó, Él te glorificó para que seas como su hijo. Y si también sos un hijo de Dios, un cristiano, también debes recordar en esta mañana que si sos ese que ama a Dios, ese hijo de Dios, y que todas las cosas están contribuyendo para tu bien, y que fuiste predestinado para ser a la imagen de su Hijo, no te creas que fue por algo que Dios vio en vos, o por algo que Dios está viendo en vos, sino que es por el propósito soberano de Dios y por el puro afecto de su voluntad que quiso salvarte. Y realmente es motivo de mucho gozo en esta mañana y darle gloria a Dios de que Él nos haya querido salvar, porque realmente éramos unos muertos y nada podíamos hacer para salvarnos y para tener vida. Esa era la condición en la que habíamos nacido, muertos espiritualmente y aguardando solamente la condenación eterna. Éramos como Lázaro, que estaba muerto y no podía salir de su tumba, pero vino Jesús y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó, no pudo resistirse. La voz de Dios le llamó y resucitó. Así hizo Dios con nosotros. Él te amó primero, Él te llamó y te dio vida,
y lo hizo para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Y a veces nos confundimos y buscamos que el propósito o la meta es andar bien económicamente, andar bien de salud, andar bien en todo cuanto aspecto el mundo está buscando. Pero si perdemos la vista de que Dios nos salvó para que seamos hechos conforme a su Hijo y queremos conformarnos al mundo, es cuando no vamos a coordinar las cosas. Pero cuando entendemos de que Dios nos salvó para ser conforme a la imagen de su Hijo, vamos a entender las cosas que nos pasan. El pecado distorsionó la imagen de Dios con la que fuimos creados. Dios vio que todo era bueno. Dios lo hizo al hombre a su imagen. Pero ahora esa imagen es restaurada en Cristo. Dios ahora te ve a través de Cristo como perfecto, como santo, como justo. Él nos mira a través de Cristo. Y solamente por eso es que puede amarnos, y solamente por eso es que puede agradarse de nosotros, de nuestra alabanza, de nuestra adoración que hacemos. Él ve la muerte de Cristo en tu lugar y te ve como limpio. Su muerte, su sangre limpió tus pecados. Él ve la obediencia de Cristo en tu lugar y te ve a vos como obediente perfectamente, y por eso te va a dar vida eterna, solamente por medio de Cristo. Eso es lo que somos ante Dios por medio de Cristo, conforme a la imagen de Cristo. Pero también eso es lo que debemos ir haciendo mientras vivimos en este mundo, conformándonos a la imagen de Cristo, sabiendo, siendo conscientes siempre de que todas las cosas ayudan para el bien de sus hijos, ayudan para esa meta. Aunque tengamos que pasar por cosas que nosotros la llamemos adversa, sigamos creyendo en Cristo, sigamos la carrera de la fe. Y seamos así como Cristo. Hebreos 5, 8 y 9 dice, hablando de Jesús, dice, y aunque era el Hijo de Dios, fíjense, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación. Sería, Cristo mismo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y padeció y aprendió la obediencia. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no padecer en este mundo? Y cuando padecemos, ya cuestionamos a Dios de que no nos está amando, o que se olvidó de nosotros, o está fallando a su palabra. El Hijo de Dios, sin pecado, sin merecer absolutamente ni un sufrimiento, sufrió y aprendió la obediencia. Tal vez Dios quiere enseñarte la obediencia a Él a través de las circunstancias que estás pasando. Romanos 8, 29, la última parte, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él se pone como nuestro hermano y el primogénito, el mayor, el superior, al cual debemos imitar, al cual debemos conformarnos. Así como Cristo padeció y aprendió la obediencia, también nosotros debemos conformarnos a Él. Romanos 8:18, unos versículos antes de los textos que estábamos viendo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza,
pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Así que en esperanza fuimos salvados. Y eso es lo que seremos para siempre con Dios, conforme a la imagen de su Hijo. Ahora Él nos ve conforme a la imagen de su Hijo. Estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo, y eso es lo que seremos para siempre en la eternidad, conforme a la imagen de su Hijo. Así que en esta mañana, que esta palabra nos quede guardada en el corazón, que todas las cosas que nos van a suceder, o todas las cosas que sucedieron, fueron para el bien de sus hijos, para el bien nuestro, si es que somos sus hijos. Así que si tenemos que hacer un análisis de lo que pasó en el año pasado, o lo que pasó en nuestra vida a través del tiempo, no analicemos las cosas en sí mismos, sino si esas cosas que sucedieron, esas circunstancias que sucedieron, sean buenas o sean malas, las que le llamamos, nos ayudaron a conformarnos más a la imagen de su Hijo. Ese análisis debemos hacer como cristianos. Eso es nuestra esperanza, de ser como Cristo, y es a lo que aspiramos. Es lo que somos ya delante de Dios. Somos conforme a su Hijo. Entonces, que la meta sea para este año que viene conformarnos más a su Hijo, a pesar de lo que pase, a pesar de las cosas que sucedan, sean riquezas o sean pobrezas, sean gozos, sean tristezas, que todos los veamos que eso contribuye a conformarnos más a la imagen de Cristo, y todo esto va a redundar en gloria a Dios, que cada día nos conformemos más a Él. Todo Él lo hizo para su gloria. Permitió todas las cosas para su gloria. Así que esa salvación lo hizo para que nosotros nos conformemos más a su Hijo. Que no perdamos de vista eso. Porque a veces pensamos que solamente lo hizo para salvarnos. Y ya queremos olvidarnos de todas las cosas. Dios nos hizo para que nos conformemos más a su Hijo. Y eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, siendo conforme a su Hijo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por salvarnos y por permitir todas las cosas para el bien nuestro, a pesar de que muchas veces que nos quejamos, pero Dios sabe todas las cosas y nos ama de una manera grande, que a pesar de que nos quejemos, Él sigue haciendo todas las cosas para el bien nuestro. Señor, ayúdanos a entender un poco más del propósito tuyo. Ayúdanos a recordar esta meta por el cual tú nos salvaste. Señor, reconocemos que somos pecadores, que esa caída nos afectó a todos, distorsionó esa imagen que tú pusiste en nosotros. Pero gracias damos por Cristo, por medio del cual es restaurada, Señor. Tenemos la esperanza de que seremos como tu Hijo por la eternidad. Pero también te pedimos que nos ayude a ir conformándonos más a esa imagen. Ayúdanos, Señor, a recordar en este año que viene y para siempre este propósito para el cual tú nos salvaste, Señor, de conformarnos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén.